Entonces, vamos a comenzar con este tema que sería el último del semestre y que son vínculos internacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una economía está interactuando con el resto del mundo, pues la economía puede interactuar a través del comercio y a través de las finanzas. A través del comercio, pues esto lo han hecho las economías desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Que se comenzó con el comercio internacional. Y en el tema de las finanzas, un punto de quiebre que fue muy importante para las economías y para el desarrollo que actualmente estamos viviendo fue el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones allá por finales de los años 80 del siglo pasado, que permitieron pues que las interacciones financieras pudieran o puedan realizarse de manera inmediata. Entonces, todo este vínculo financiero, esto que nosotros vemos de que se pueden adquirir diferentes instrumentos financieros o activos financieros en cuestión de segundos, pues se debe gracias al desarrollo de las tecnologías de información y de las comunicaciones, ¿no? De hecho, la primera crisis global financiera que hubo a nivel internacional, pues desafortunadamente, fue la crisis de 1995, cuando se habló de lo que era de lo que fue el efecto tequila, de que cayó pues cayó muy fuertemente el tipo de cambio en México y esto afectó a otras partes del mundo. Y después pues se han seguido muchas crisis financieras, en diferentes partes del mundo. Después fue la de Argentina, se habló del efecto tango, después en Asia, y la crisis mundial, que fue la gran, ¿cómo se le llama? La gran recesión, que fue la de 2008-2009, pues fue la crisis más reciente, ¿no? Y pues todo esto se debe a este desarrollo tecnológico que permite que las economías puedan interactuar en el mundo financiero de manera pues inmediata. Pero bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de que las economías están interactuando, estamos hablando de una apertura económica y que esta apertura económica pues va a englobar tres conceptos. La apertura de los mercados de bienes, que como les dije, eso ya se realiza desde hace mucho tiempo, pero cuando hablamos de la apertura del mercado de bienes y que nosotros lo hemos visto, las decisiones del consumidor son dos, ¿verdad? El consumidor dice, ¿qué es lo que de mi ingreso, cuánto voy a consumir y cuánto voy a ahorrar? Pero cuando hablamos del consumo, si nosotros tenemos un mercado que es un mercado abierto, pues el consumidor puede decidir cuánto cuánto del consumo va a estar destinado o va a estar compuesto por bienes nacionales y cuánto por bienes extranjeros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la apertura de los mercados financieros y que se permite libremente las exportaciones e importaciones, pues el consumidor tiene esta decisión. Él puede decidir si adquiere bienes nacionales o si adquiere bienes extranjeros. Cuando hablamos de la apertura de los mercados financieros, pues aquí vamos a tener que el inversor financiero puede decidir si compra bonos nacionales o si compra bonos del extranjero. Aquí en bonos seguimos teniendo solamente para el modelo activo financiero, pero sabemos que en el mundo real los activos financieros pues están mucho más diversificados y no solamente son bonos, solamente para nuestro modelo seguimos englobando a todos los activos financieros en bonos. Entonces, aquí el inversor financiero pues puede decidir, ¿me quedo con bonos nacionales o con bonos del extranjero? ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de la apertura de los mercados de factores, aquí pues son las decisiones de las empresas y de los trabajadores. Pongo los trabajadores entre signos de interrogación porque no en todo el mundo los trabajadores pueden decidir libremente en qué país van a trabajar. Si estuviéramos nosotros o fuéramos parte
o viviéramos en la Unión Económica Europea, pues ahí sí los trabajadores tienen esa decisión. Alguien de España pues puede decidir libremente irse a trabajar a Italia o Alemania, porque bueno, porque mantienen una zona económica común. En el resto del mundo esto no sucede, aunque bueno, para el caso de México tenemos mucha migración de nuestros ciudadanos, ¿no? De algunos ciudadanos de México que se van a vivir o a querer vivir el sueño americano, ¿no? Pero bueno, eso no lo hacen de manera no todos, y no la mayoría lo hace de manera libre como sucede en otros países. Bueno, pero aquí cuando las empresas van a decidir en dónde ellas van a colocarse, pues ellas están tomando decisiones que tienen que ver con qué. A ver, ¿quién quiere decirme cuando una empresa multinacional está decidiendo en dónde se va a localizar, cuáles son los factores como típicos que toman en cuenta para realizar o para llevar a cabo esa decisión? Mano de obra barata. Sí, eso es en parte mano de obra barata. Muy bien, apellido. Ferro Padilla. Ferro, muy bien. De hecho, por mucho tiempo, las multinacionales que han llegado a países como el nuestro lo han hecho por la mano de obra barata, ¿no? Ayer evalué un artículo para una revista una revista que está especializada en la industria automotriz, y ese artículo habla de que tal vez el nuevo tratado de libre comercio que sustituyó al NAFTA, pues puede hacer, si se cumple, lo de la parte de los costos laborales, que las empresas multinacionales piensen un poco si vienen o no vienen a México, ¿no? O sea, cuando han llegado aquí a México, han llegado porque tenemos mano de obra que es calificada, pero muy barata. De hecho, el gap que hay entre un trabajador mexicano que está realizando una función similar a uno en Canadá o en Estados Unidos es de 1 a 10. Entonces es un gap enorme. Y precisamente este tratado que entró en función el año pasado, pues lo que busca es reducir esas brechas salariales entre México y Estados Unidos y Canadá. Entonces, en este artículo, pues se preguntaban si esto sucede, o sea, si llegara a suceder, entonces, ¿seguiría México siendo atractivo para la inversión extranjera directa? Entonces, es algo que podríamos estar pensando, ¿no? También podríamos estar pensando si la digitalización, porque se habla mucho de que va a haber, o que ya está todo este fenómeno de la digitalización, en donde tareas que son muy comunes, muy repetitivas, de bajo valor agregado, pues pueden ser sustituidas por robots. Aunque si ustedes se recuerdan en la plática de GKN, el director de GKN nos decía que esto era como todavía no muy factible, dado el costo que tienen los robots, ¿no? Entonces, bueno, pero son cuestiones que que las empresas están pensando a la hora de localizarse, porque cuando una empresa se quiere localizar en otro país, lo que ella está buscando es que esto le dé una ventaja competitiva y que le dé la mayor rentabilidad, ¿no? Bueno, entonces las empresas cuando deciden ir a otros países, tienen que ver esto o localizarse en otros países, pues tienen que hacer un análisis de los factores que las podrían llevar a ser más competitivas, ¿no? Y entonces también, pues aquí nosotros tenemos que ver que hay algo que se llama la cadena global de valor, que en sectores como la industria automotriz, de hecho la industria automotriz es como la cadena global de valor más desarrollada, por decirlo así. Entonces, bueno, esas preferencias de las empresas
para localizarse en un lugar, pues tienen que ver con que tienen o ellas quieren tener una cadena global de valor que sea lo más competitiva, que las lleve a ser más rentables, ¿no? Y también, bueno, tendrá que ver con esto del mercado laboral, de si está la mano de obra, si está calificada, si los costos y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la apertura de los mercados de factores. Ahora vamos a ver un video y quiero que tomen notas porque les voy a hacer algunas preguntitas con respecto al video. Entonces, ya están todos listos para tomar nota y ahorita terminando el video les hago las preguntas. ¿Ya están listos? El video dura poquitito. Y es sobre, de hecho vamos a ver en la clase 2 videos, uno que tiene que ver con esto de la balanza de pagos y otro que tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Están ya listos? Sí, maestra. Ok, aquí va el video. A ver, déjenme nada más subir bien el volumen y aquí va el video. En este video hablaremos de la definición de la balanza de pagos, su estructura, las implicaciones de un déficit comercial y presentaremos para el caso de México los saldos de cada uno de los componentes durante el periodo 2000 a 2015. La balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre los residentes del país que compila y los del resto del mundo. Una transacción internacional es un intercambio de productos, servicios o activos entre los residentes de un país y los de otro. Las cuentas que componen la balanza de pagos son cuenta corriente, cuenta de capital y financiera. Además, contamos con 3 rubros especiales que son errores y omisiones, variación de la Reserva Nacional Bruta y ajustes por valoración. La forma en que se registran los datos en la balanza es como un crédito o un débito. Un crédito o cargo es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros. Transacciones de este tipo son exportaciones de mercancías, ingreso por concepto de transporte o viaje, ingresos sobre inversiones en el extranjero, donaciones recibidas de residentes extranjeros, ayuda recibida de gobiernos extranjeros e inversiones en México por residentes del extranjero. Un débito o abono es una transacción que lleva a un pago a extranjeros. Entre estas podemos mencionar importaciones de mercancías, gastos de transporte y turismo, ingresos pagados sobre las inversiones de extranjeros, ayuda otorgada por el gobierno mexicano, donaciones otorgadas por los residentes y el gobierno a extranjeros e inversiones en el extranjero por parte de los residentes mexicanos. Ahora veremos en qué consisten cada una de las cuentas que conforman la balanza de pagos. En la cuenta corriente se registra el comercio de bienes y servicios, así como las transferencias unilaterales de un país al extranjero. Se divide en balanza comercial de mercancías y en balanza de servicios y transferencias unilaterales. La balanza comercial incluye todos los bienes que México exporta o importa, tales como productos agrícolas, maquinaria, automóviles, petróleo, electrónica, calzado, entre otras. Cuando el saldo es negativo, el resultado es un déficit comercial, mientras que un saldo positivo implica un superávit comercial. En la balanza de servicios y transferencias unilaterales, los servicios comprenden los fletes, los pagos de regalías y los pagos de intereses. Las transferencias están formadas por las remesas, las donaciones y las ayudas. Ahora analicemos la cuenta de capital. Esta registra las compras y ventas de activos como acciones, bonos y tierra. Incluye transacciones del sector privado y del sector oficial, es decir, el Banco Central. Las transacciones de capital consisten en transferencias de capital y la adquisición y disposición de ciertos activos no financieros. Los principales tipos de transferencia de capital son la condonación de deudas y los productos y activos financieros de los migrantes que los acompañan cuando salen y entran al país. La compraventa de ciertos activos no financieros incluyen las ventas y las compras de derechos sobre los recursos naturales, patentes, derechos reservados, marcas registradas, franquicias y arrendamientos.
Por último, tenemos la cuenta de reservas oficiales. Aquí se registran los movimientos de los activos nacionales en el extranjero. Activos tales como el oro, las monedas extranjeras y las inversiones en el mercado de dinero son considerados créditos. Por otro lado, los pasivos a favor de entidades distintas al Fondo Monetario Internacional son considerados débitos. Al final de nuestra balanza de pagos, podemos encontrar la cuenta de errores y omisiones. Según el Banco Mundial, este apartado constituye una categoría residual necesaria para que todos los asientos de débito y de crédito del estado de la balanza de pagos sumen cero. En otras palabras, podemos decir que es una partida de ajuste contable con el objeto de que la balanza de pagos siempre esté cuadrada. En ella se encuentran los valores de todas las operaciones no registradas por múltiples razones. Ahora veamos, ¿qué significa un déficit de la cuenta corriente? Como la balanza de pagos es un sistema contable de partida doble, los abonos totales siempre serán iguales a los cargos totales. La consecuencia es que si la cuenta corriente registra un déficit, la cuenta de capital y financiera deben registrar un superávit. El saldo de la cuenta corriente refleja con mayor realismo la situación internacional del país, ya que muestra la balanza comercial, es decir, las exportaciones e importaciones del mismo. Es así como países con una balanza de pago superavitaria, cuyo superávit estaba determinado por déficit en la cuenta corriente y saldo favorable en la cuenta de capitales, han vivido duras experiencias cuando el flujo de capitales hacia el país se detiene, como fue el caso de Chile en 1982 o México en 1994. Hay que tener en consideración que no siempre un déficit en la cuenta corriente es malo, ya que hay que analizar los motivos de por qué ese saldo ha sido negativo. Si un país ha importado bienes de capital para en un futuro poder desarrollar su propia industria nacional, es bueno, ya que está buscando los medios para lograr un crecimiento y desarrollo económico mayor. Sin embargo, hay que tener en mente que existen dos caras en este asunto. Un déficit también puede indicar que el país no se ha desarrollado de manera adecuada, ya que puede estar importando algún producto que el mismo país puede obtener o fabricar. En las noticias podemos encontrar todos los días cómo ha ido fluctuando la balanza de pagos. Por ejemplo, durante algunos meses de 2015, México registró el déficit de cuenta corriente más agudo desde que se tiene registro, al sumar 24.741 millones de dólares. Esto es 2.9% del PIB. Este declive se debió a la baja de las exportaciones petroleras. El desequilibrio externo no causó cambio en las expectativas de los inversionistas, ya que fue parcialmente compensado por el ingreso de remesas y de exportaciones no petroleras. El cuadro que se muestra en pantalla es un ejemplo real de cómo fue presentada la balanza de pagos en el año 2015 por el Banco de México, donde podemos observar que, como se mencionó anteriormente, se mantuvo un déficit en la cuenta corriente y se incrementó. A continuación se van a mostrar unas gráficas relacionadas con las balanzas de pagos. La primera es la cuenta corriente por trimestres, y como vemos a lo largo de los años, ha tenido un déficit. Hay que recordar que todas las gráficas son del año 2000 al 2015. Después tenemos la cuenta de capital, donde podemos apreciar un superávit a través de los años. Si juntamos estas dos gráficas, podemos observar que tienen comportamientos opuestos, es decir, tenemos un déficit en la cuenta corriente que es contrarrestado por un superávit de la cuenta de capital. Después vemos la balanza comercial. Y finalmente tenemos la variación de las reservas internacionales. Bueno, entonces, a ver, las preguntas serían estas. ¿Qué es la balanza de pagos? Ejemplo de un crédito-débito. ¿Cuáles son los componentes de la balanza de pagos? ¿Qué significa un déficit de cuenta corriente? Y si el déficit de cuenta corriente es malo o de qué depende su evaluación. ¿Quién quiere contestar la primera pregunta? Yo, maestra. Adelante. Bueno, básicamente la balanza de pagos es donde se hacen todas las transacciones de un país con respecto a otro, o igual todas las actividades económicas que se tienen. Muy bien, ¿no? Aquí, de hecho, ay, Dios, ahí estaba la definición. Muy bien. ¿Es Sandoval? Olvera. Ay, Olvera.
Juan, ya te puse la participación. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos está mostrando la balanza de pagos, ¿no? Todas las transacciones que realiza un país con el resto del mundo, ¿sí? Un ejemplo de un crédito y un débito. Yo, profesora. Adelante, Yo, maestra. adelante. Sí, un crédito es el dinero que nosotros recibimos, por ejemplo, de exportaciones, y un débito son lo que nosotros pagamos de importaciones, por ejemplo. Ok, muy bien, sí. Muy bien. Gracias. De hecho, ustedes están llevando contabilidad, ¿no? Y en contabilidad es al revés. O sea, en contabilidad un débito es cuando tú tienes los activos están o sea, recibes tú un pago, es un débito, ¿no? Y un crédito es cuando tú pagas, pero la balanza de pagos siempre se ve al revés. Muy bien. ¿Apellido? ¿Apellido? Macías Flores. Ok. Más Elium. Muy bien, Elium. Y ahora, ¿cuáles son los componentes de la balanza de pagos? Ya, maestra. Adelante. Sería cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera. Bueno, no, cuenta corriente, cuenta de capital, muy bien, sí. Y luego tenemos los que serían las variaciones de reserva y los errores y omisiones. Muy bien, pero bueno, sí, está bien. ¿Cuál es tu apellido? Méndez Juárez. Méndez Juárez, Dana. Muy bien, Dana. ¿Qué significa un déficit de cuenta corriente? Yo, maestra. Adelante. Significa que, bueno, que dentro de la economía hay mayor gasto de lo que se está ingresando al país y pues debemos de hacer como un equilibrio de esto. Bueno, sí. O sea, que significa que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y sí, como siempre se está buscando el equilibrio, entonces necesariamente se necesita tener un superávit por cuenta de capital, ¿no? Si no, ¿cómo estaríamos solventando ese déficit de cuenta corriente? Muy bien. ¿Apellido? Olvera. Oh, ay, otra vez, Olvera. Muy bien. Muy bien. Y la última, si tenemos, o sea, ¿se puede decir que un déficit siempre es malo o de qué depende esa evaluación? ¿Quién quiere contestar eso? Maestra, está bien si, por ejemplo, hay demasiado gasto para como impulsar la economía, pero está mal si realmente no nos está dando un mayor crecimiento o desarrollo. Ah, muy bien. ¿Apellido? Villanueva. Muy bien, Gabriel. Sí, o sea, es igual si nosotros, por ejemplo, gastamos en bienes de consumo, o sea, si un país gasta en consumo, pues quiere decir, y eso provoca un déficit, pues eso quiere decir que el país no está viendo su desarrollo, ¿no? En cambio, si por ejemplo se está invirtiendo en bienes de capital, pues quiere decir que está importando para bienes de capital para poder desarrollarse, aunque también hablaría un poco de que tenemos una dependencia tecnológica, lo cual para el caso de México todavía es muy cierta esa dependencia tecnológica, ¿no? Pero bueno, pero de todos modos, si estamos importando bienes de capital, que esto nos va a permitir o va a permitir a nuestras empresas que puedan tener un crecimiento económico, pues entonces no está tan malo el déficit de cuenta corriente. Y si nosotros tenemos, de hecho, por ejemplo, en 1995, si ustedes revisan las cuentas, o sea, la balanza de pagos, tuvimos un superávit de cuenta corriente. ¿Y esto por qué? Esto porque la crisis pues hizo que las importaciones cayeran drásticamente y pues tampoco, o sea, y entonces al caer tan drásticamente las importaciones, pues llegamos a tener un superávit de cuenta corriente. Entonces, pues no, tampoco significa que eso era bastante bueno, ¿no? Más bien estaba hablando de la caída en la economía. Y si son curiosos, pues sería bueno investigar cómo se comportó la balanza comercial el año pasado, que fue el año
más duro de la pandemia, ¿no? Eso estaría bien que lo investigaran. Si lo investigan y la siguiente clase, el que lo investigue nos puede decir y le ponemos participación, ¿no? Es algo opcional y el que lo quiera hacer lo puede investigar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la balanza de pagos, aquí estaría, es el registro de las transacciones de los residentes de un país con el resto del mundo, y aquí están sus componentes. Tenemos a la cuenta corriente, que aquí en la cuenta corriente pues vamos a tener a los ingresos, ¿no? Vamos a tener aquí la cuenta corriente, va a registrar el comercio de bienes y servicios, así como la renta y las transferencias. Vamos a tener la cuenta de capital y financiera. Ajá. Y en donde vamos aquí en esta cuenta de capital y financiera está la inversión extranjera directa, pero también está la inversión de cartera. La inversión extranjera directa, ¿esta a qué se refiere? Pues sería todas las inversiones que realizan las empresas multinacionales para construir naves industriales o para ampliar las que ya existen, ¿no? Y la inversión de cartera, pues esto tiene que ver con todos los activos financieros, la compra y venta de todos los activos financieros. Entonces, la cuenta de capital y financiera registra las compras y ventas de activos, tales como acciones, bonos y tierra. Y tenemos una cuenta que es muy, muy importante, que es la cuenta de errores y omisiones. Así como cuando nosotros estudiábamos al Producto Interno Bruto y veíamos que las cuentas nacionales son pues una estimación, pues en la balanza de pagos también es una estimación. De hecho, sería como muy complicado tener el valor exacto de cada uno de los rubros que componen la balanza de pagos. Entonces, como al final del día tiene que cuadrar la balanza de pagos, cuando no, o sea, para hacerla cuadrar, pues todo se va a esta cuenta de errores y omisiones. Luego tenemos algo que sería la variación de la Reserva Internacional Bruta, y que esta variación de la Reserva Internacional Bruta, las fluctuaciones, o sea, todos los cambios que existan aquí, o sea, esta variación, lo que está midiendo es la intervención del Banco Central en el mercado de cambios. ¿De acuerdo? Bueno, y luego hay ajustes por valoración, que estos se refieren a los países que tienen, por ejemplo, oro, la plata, metales preciosos, pues estos sufren ciertos cambios en sus precios, y pues esto se pone aquí en ajustes por valoración. Y acá en cuenta corriente nos falta, bueno, tenemos los ingresos y tenemos los egresos. Vamos a tener en ambas lo que son servicios, vamos a tener compra de bienes. Ajá. Entonces aquí en la cuenta corriente vamos a tener a la balanza comercial, pero también vamos a tener las transferencias unilaterales, como por ejemplo, si un país tiene, no sé, Guatemala, por decirlo, tuviera algunos daños, no sé, causados por la naturaleza, entonces, y si México lo ayuda, entonces aquí sería un egreso, sería una transferencia unilateral, porque se está dando esa ayuda y no se va a recibir nada a cambio. Si nosotros en el país tuviéramos también alguna emergencia, hay muchos otros países que nos van a estar ayudando, y pues esto también sería una transferencia unilateral, ¿no? Entonces, bueno, ahí está renta y transferencia, renta y transferencia. Entonces, estos serían los componentes de la balanza de pagos, que yo creo que en la clase que tuvieron el semestre pasado ya también la habían visto, ¿verdad? O sea, no me equivoco. Sí la habían visto, ¿no? Sí. Bueno, y entonces aquí puntos importantes. Toda transacción que impone un pago a los habitantes del país, es un asiento de déficit de su balanza comercial. Y cuando estás recibiendo un pago, o sea, que no impone un pago, sino que los habitantes están recibiendo un pago, entonces eso es un asiento de superávit en la balanza. Y todo déficit de la cuenta corriente tiene que financiarse compensando las entradas de capital. Entonces, si yo tengo un déficit de cuenta corriente, necesariamente necesito tener un superávit de cuenta de capital.
¿sí? Al final, pues la balanza tiene que estar equilibrada y tiene que, la suma de la cuenta corriente más la cuenta de capital es igual a 0. Bueno, y entonces aquí, en la cuenta de capital y financiera, vamos a tener las transacciones del sector privado, todo lo que realiza el sector privado, y vamos a tener las transacciones de la reserva oficial, que son las actividades que realiza el Banco Central, en nuestro caso el Banco de México. También es importante que el aumento, o sea, saber que el aumento de las reservas oficiales se llama también superávit general de la balanza de pagos. O sea, cuando escuchamos noticias de que están creciendo las reservas oficiales, pues quiere decir que estamos obteniendo, el país está obteniendo un superávit general de la balanza de pagos. Y el superávit de la balanza de pagos es el aumento entonces de las reservas oficiales de divisas y sería igual al superávit de la cuenta corriente más las entradas netas de capital privado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso así de manera muy, muy rápida es la balanza de pagos. Nosotros habíamos dicho que con la apertura de la economía, los consumidores pues pueden decidir entre comprar bienes internos o bienes del extranjero. Entonces, ¿de qué depende la decisión de los consumidores? Bueno, y también de las empresas y del Estado y de los compradores extranjeros, el decidir si adquieren o no productos, en el caso de los residentes del país, de otros países. ¿Ustedes de qué creen que dependa? ¿De qué depende el que, por ejemplo, en México decidamos adquirir bienes extranjeros o decidamos, por ejemplo, ir de vacaciones a otro país? ¿De qué depende? ¿De qué indicador depende? Mande. Yo pienso que puede depender tanto de los precios de los bienes como del poder de compra de la moneda, ¿no? Ajá, sí. Y entonces en ambos estás englobando la respuesta. O sea, va a depender de lo que sería o de lo que es el tipo de cambio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, depende del tipo de cambio. Muy bien. ¿Apellido? Sandoval Lascano. Muy bien, Kenji, Sandoval. Bien, depende del tipo de cambio, ¿no? Entonces, cuando los consumidores deciden si van a adquirir bienes nacionales o bienes del extranjero, pues va a depender del tipo de cambio. Y aquí decimos que depende del tipo de cambio real. Entonces ahora vamos a ver el video, el segundo video que les dije, que tiene que ver con esto del tipo de cambio. También es un video muy cortito, ¿de acuerdo? Y al final les voy a hacer algunas preguntas. En julio de 1944, los representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, para idear un nuevo sistema monetario y cambiario internacional. El sistema que adoptaron se basaba en unos tipos de cambio fijos. Todos los países miembros, salvo Estados Unidos, fijaron el precio de su moneda en dólares. En 1973, una serie de crisis cambiarias terminó con el sistema y con lo que actualmente se denomina periodo de Bretton Woods. Desde entonces, el mundo se ha caracterizado por tener muchos sistemas de tipos de cambio. Unos países tienen sistemas de tipo de cambio flexibles, otros tienen sistemas de tipos de cambio fijos y otros alternan ambos sistemas. Según el Banco de México, el tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. En este sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera, o similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, si para obtener un dólar estadounidense se deben entregar 11 pesos mexicanos, el tipo de cambio nominal entre México y Estados Unidos será de 11 pesos por dólar. Para saber cuántos pesos representan cierta cantidad en dólares, se multiplican los dólares por el tipo de cambio. Siguiendo con el ejemplo anterior,
$100 representan 100 por 11 igual a 1,100 pesos. Para saber cuántos dólares representa cierta cantidad de pesos, se divide entre el tipo de cambio, es decir, 1,100 pesos equivalen a 1,100 entre 11 igual a $100. Según el Banco de México, una divisa es cualquier moneda o efecto mercantil como cheques, giros, letras de cambio, órdenes de pago y derechos especiales de giro aceptados internacionalmente como medio de pago. Para determinar el tipo de cambio entre dólares y cualquier otra divisa, existen dos maneras diferentes, en términos europeos y en términos estadounidenses. El tipo de cambio en términos europeos se expresa como la cantidad de moneda extranjera por dólar estadounidense. El tipo de cambio en términos estadounidenses se expresa como la cantidad de dólares por moneda extranjera. Sistema de tipo de cambio fijo. En este sistema de tipo de cambio, los bancos centrales se mantienen alertas para comprar y vender sus divisas a un precio fijo en dólares. Para cumplir este propósito, los bancos centrales guardan reservas ya sean dólares, divisas y oro para venderlas cuando quieran o tienen que intervenir en el mercado cambiario. A esta compraventa de divisas que hace el Banco Central se le denomina intervención. El monto de la intervención que tiene que hacer el Banco Central se determina a través de la balanza de pago. Por ejemplo, Estados Unidos tuviera un déficit de su balanza de pagos con Reino Unido, la demanda excederá la oferta de libras esterlinas por dólares, por lo que el Banco de Inglaterra compraría el exceso de dólares y los pagaría con libras. Mientras el Banco Central tenga las reservas necesarias, puede seguir interviniendo en los mercados cambiarios para mantener constante el tipo de cambio. Sin embargo, si un país tiene déficit persistente de la balanza de pagos, al cabo de un tiempo el Banco Central se quedará sin reservas y ya no podrá intervenir. Antes de llegar a ese punto, es probable que el Banco Central decida que no puede mantener el tipo de cambio y devalúe su moneda. Sistema de tipo de cambio flexible. A diferencia, en un sistema de tipo de cambio flexible o flotante, los bancos centrales dejan que el tipo de cambio se ajuste para equiparar la oferta y demanda de divisas. Sistema de flotación libre. Es así que en un sistema de flotación libre, los bancos centrales se desentienden completamente y dejan que los tipos de cambio se determinen naturalmente en los mercados cambiarios. Al no participar los bancos centrales en los mercados cambiarios, las transacciones con reservas oficiales son iguales a cero, de manera que el tipo de cambio se ajusta para que la cuenta corriente y de capital sumen cero. En la realidad, se aplica un sistema de flotación controlada, donde los bancos centrales intervienen para comprar y vender divisas con la intención de influir en los tipos de cambio. En consecuencia, las transacciones con reservas son diferentes de cero. Terminología. En un sistema de tipo de cambio fijo, una devaluación es la caída del valor de una moneda en términos de otra, debido a la acción de las autoridades monetarias. Una valuación o revaluación es el alza del valor de una moneda en términos de otra. A diferencia, en un sistema de tipo de cambio flexible, una moneda se deprecia cuando se abarata en términos de monedas extranjeras, y una moneda se aprecia cuando se encarece en relación con monedas foráneas. Es hora de hacer una distinción entre el tipo de cambio nominal, que es el precio de la moneda en el extranjero expresada en la moneda nacional y se denomina E, y el tipo de cambio real, que es el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores, nos permite medir la competitividad de un país en el comercio internacional y se determina mediante el producto del tipo de cambio nominal por el índice de precios de la moneda extranjera entre el índice de precios de la moneda doméstica. Es esencial entender el concepto de apreciación real, entendido como una disminución del tipo de cambio real, y representa un aumento de los precios interiores, una disminución de los precios del extranjero y una apreciación nominal del tipo de cambio, y que por lo tanto genera una pérdida de competitividad internacional. Por el contrario, una depreciación real
entendido como un aumento del tipo de cambio real, representa una disminución de los precios interiores, un aumento de los precios del extranjero y una depreciación nominal del tipo de cambio, y por lo tanto genera una ganancia de competitividad internacional. Bueno, entonces, ¿quién me quiere contestar qué es el tipo de cambio? ¿Qué sistemas de tipo de cambio existen y qué es el tipo de cambio real y el nominal? ¿Y cuál de ellos mide la competitividad de un país? Yo puedo conocer la primera. Claro que sí, adelante. Bueno, pues es el tipo de cambio, es el precio de una unidad extranjera respecto al precio de una moneda nacional. Ajá, muy bien, es el precio de una moneda extranjera expresada en moneda nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, el dólar ahorita, no sé, 20 pesos por dólar, ¿no? Ajá, Sí, sí podría ser, ¿no? Apellido, García Bisuet. muy bien, Gael. Adelante, ¿quién quiere responder la siguiente? Yo, Adelante. ¿Qué el tipo de sistemas? cambio en fijo y el otro es el variable. Ajá, muy bien, o el flexible, ¿no? De hecho, hay muchos sistemas de tipo de cambio y los dos casos extremos es el fijo, en el que el Banco Central tiene o desempeña un papel muy importante porque tiene que estar defendiendo el valor de la moneda. Si se fija el valor y se dice el peso, bueno, el dólar va a estar en 20 pesos, por decirlo así, si se quisiera fijar, entonces el Banco Central tendrá que estar defendiendo ese valor de la moneda y lo defiende utilizando las reservas internacionales que tiene. Y cuando ya no tiene reservas, pues entonces sucede lo que nos pasó en México en la crisis de 1995, que, pues que se terminaron las reservas y entonces al final del día se tuvo que devaluar la moneda, ¿no? Pero muy bien, ese es el sistema de tipo de cambio fijo y el flexible, significa que la moneda, el valor de la moneda, va a fluctuar dependiendo de la oferta y de la demanda y que el Banco Central va a intervenir de vez en cuando. O sea, si no interviniera el Banco Central, diríamos que tenemos fluctuación limpia, pero ningún país, o sea, teórica, eso sería como un sistema de tipo de cambio teórico. En la realidad, todos los países, todos los bancos centrales, perdón, intervienen de vez en cuando. Y entonces lo que tenemos es algo que se llama fluctuación sucia. Apellido de quien contestó lo de los sistemas de tipo de cambio. ¿Mande? Terrones. Ay, Terrones, ay, no te escuché, Ricardo. Perdón. ¿Sí? Y también es algo también que decía el video, es que si yo tengo un sistema de tipo de cambio fijo y la moneda fluctúa, entonces digo que hay una devaluación o una revaluación. Si estoy en un sistema flexible, entonces esas variaciones serían depreciación o apreciación. O sea, nada más, ambos, devaluación, depreciación, revaluación, apreciación, están implicando lo mismo, pero técnicamente solamente es para diferenciar cuando estoy en un sistema de tipo de cambio fijo o en un sistema de tipo de cambio flexible, ¿no? Y bueno, la siguiente, tenemos el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. ¿Quién quiere contestar? Yo, maestra. Yo, maestro. A ver, el primero tipo de cambio real y el segundo tipo de cambio nominal, ¿sí? A ver, entonces la primera persona que dijo yo. Sí, yo. Mide el poder de compra de la moneda. Ajá, la competitividad, ¿no? Más bien, el tipo de cambio real. Ajá, y bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí, te lo damos por bueno. ¿Apellido? García Alfaro. García Alfaro, muy bien. Y el siguiente, Alexis. Es la cotización de una divisa en términos de otra. Ajá, y ¿apellido? Aranda Chávez. Muy bien, Leonardo. Sí, o sea, tiene que ver con en términos nominales, por ejemplo, cuántos pesos pago por un dólar, eso sería en términos
Eso sería el tipo de cambio real, medido en términos nominales, ¿no? El número de unidades monetarias, en este caso por un dólar. Y ya cuando quiero medir el tipo de cambio real, ahorita vamos a ver la formulita, pues ya tiene implicación, entra los índices de precios al consumidor. Ajá, y pues sí tiene que ver de cierta manera con la paridad poder de compra, que también ahorita lo vamos a ver. Y entonces el que mide la competitividad, pues ya lo dijimos, es el tipo de cambio real. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya, nada más para hacer el resumencito, el tipo de cambio nominal es el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional, y el real es el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores, ¿sí? Y va a medir la competitividad de un país en el comercio internacional. Y la formulita que vamos a estar utilizando para el tipo de cambio real sería igual al tipo de cambio nominal por los precios del extranjero, que lo podemos poner con ese P asterisquito o P con una F, superíndice F, y esto lo vamos a dividir entre el índice de precios nacionales, y lo vamos a multiplicar por 100, porque por lo general el tipo de cambio real se expresa como un número índice, y entonces se multiplica por 100. En el año base, quiere decir que sería igual a 100, y esto ¿qué significaría? Pues que una canasta de bienes costaría lo mismo en el extranjero que localmente, ¿sí? Y después ya de ahí lo que nos interesaría sería medir las fluctuaciones. De hecho, ahorita vamos a ver un índice que lo creó la revista The Economist hace ya algún tiempo, que es el índice Big Mac. No sé si ustedes ya lo vieron en alguna de sus clases. ¿Vieron el índice Big Mac? ¿El de la hamburguesa? No. ¿No? No, por favor. No, Ok, no. bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, cuando nosotros tenemos una apreciación real, y esto a veces cuesta trabajo, cuando nosotros hablamos de apreciación real, estamos diciendo que el tipo de cambio real está disminuyendo, ¿sí? O sea, es como va en sentido contrario a apreciación. Ajá. Y aquí esto quiere decir que vamos a tener, o va a implicar la apreciación real, una pérdida de la competitividad internacional. Nuestros productos nacionales, nuestros productos y servicios nacionales están perdiendo competitividad internacional. Y esto puede ser porque haya un aumento de los precios interiores, porque se dé una disminución de los precios del extranjero, o porque tengamos una apreciación nominal. Entonces, ¿esto qué es lo que está significando? Que nuestros bienes y servicios se están encareciendo, y al estarse encareciendo, pues pierden competitividad. Es muy importante mencionar que esta competitividad que está midiendo el tipo de cambio real es una competitividad de corto plazo y que está basada precisamente en el costo o en el precio de nuestros bienes y servicios. ¿De acuerdo? Es una competitividad de corto plazo. Si tuviéramos una depreciación real, esto significaría que hay un aumento del tipo de cambio real. Entonces, aquí vamos a estar ganando competitividad internacional, y ganar competitividad internacional significa que nuestros bienes y servicios se están abaratando con respecto a los bienes y servicios del resto del mundo. Y esto, ¿cómo se va a provocar una depreciación real? Cuando haya una disminución de los precios interiores, cuando haya un aumento de los precios del extranjero, o cuando tengamos una depreciación nominal, ¿sí? La depreciación nominal, entonces, quiere decir que pues va a beneficiar a algunos, que serían a los exportadores, ¿no? Porque sus productos, o al turismo, por ejemplo, los servicios o los productos se están abaratando a los ojos del resto del mundo. Ajá. Pero también podemos decir, o tenemos que decirlo, que si hay una depreciación nominal,
esto después va a tener repercusiones en el índice nacional de precios al consumidor, en la inflación, porque parte de los productos que componen el índice nacional de precios al consumidor son productos extranjeros. Entonces, si tenemos una depreciación nominal, tarde o temprano se va a contrarrestar. Por eso se menciona que esta competitividad que se está ganando es una competitividad de corto plazo. No sé si me expliqué. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, bueno, y luego ya tenemos estos sistemas de tipo de cambio fijo, nada más para recordar, los bancos centrales aquí no pueden permitir que el tipo de cambio sufra variaciones, ya sea a la alza o a la baja, y para eso utilizan sus reservas internacionales siempre y cuando tengan las reservas internacionales. Si no tiene, si se les acaban, entonces pues ya no van a poder defender a su moneda y necesariamente tenemos que entrar en una devaluación. Entonces, cuando hay una devaluación, significa que, que la moneda, bueno, que el tipo de cambio aumentó, si hay una revaluación, el tipo de cambio disminuyó. Esto va a ser bien importante cuando veamos el modelo Mondel-Fleming, porque algo bien padre que vamos a ver con el modelo Mondel-Fleming, y espero que ustedes también lo vean así, es de que los efectos que tiene la política fiscal y la política monetaria van a depender del sistema de tipo de cambio que esté adoptando el país. Si el sistema de tipo de cambio es fijo, entonces va a tener algunos efectos. De hecho, una de las políticas va a ser efectiva y la otra no. Y si tenemos un sistema de tipo de cambio flexible, pues va a ocurrir también o sea, también vamos a tener diferentes efectos y también vamos a tener una política que va a ser efectiva y la otra no. ¿De acuerdo? Entonces esto lo vamos a retomar, lo estamos viendo porque lo vamos a retomar para el modelo Mondel-Fleming. Y los sistemas de tipo de cambio flexible, aquí los bancos centrales permiten que el tipo de cambio se ajuste para evaluar la oferta y la demanda de divisas, ¿no? Siempre y cuando la fluctuación sea una fluctuación limpia. Si no es una fluctuación limpia, entonces tendríamos la otra variante que sería la fluctuación sucia y que es la que realmente están llevando a cabo los bancos centrales en todo el mundo, los que han adoptado los que hemos adoptado el sistema de tipos de cambio flexibles. Fluctuación sucia, que el Banco Central interviene cuando él juzga que las condiciones económicas pues están perjudicando el valor de la moneda y se está alejando del valor que tendría que tener y entonces utilizan las reservas para poder influir. Y esto lo hacen no todos los días, sino de vez en cuando. ¿De acuerdo? Esa sería la fluctuación sucia. Y aquí cuando tenemos sistema de tipo de cambio flexible, si hay un aumento del tipo de cambio, entonces hablamos de una depreciación. Cuando hay una disminución, hablamos de una apreciación. ¿Sí? Pero significa lo mismo que devaluación o revaluación. Lo único es que están indicando el sistema de tipo de cambios que el país ha adoptado. ¿Sí? Muy bien. ¿Aquí tienen alguna pregunta o o todo claro? Todo bien, maestro. ¿Todo está bien? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver el índice, ¿ya sí se ve? ¿El índice Big Mac? No. No se ve. Entonces déjenme compartir. Maestra, Mande. ¿nos va a subir estas presentaciones? Sí, Pi. Gracias. Sí, las voy a subir. De hecho, déjenme